Quiero comenzar por agradecer a Monseñor González por esta invitación, que realmente me honra, lo digo de corazón. Me da muchísimo gusto estar acá y además me presenta la oportunidad de exponer a ustedes un tema que es muy enigmático, que representa desafíos muy importantes para la ciencia y que interpela no solo a los científicos, sino que a cualquier ser humano, me parece a mí. Entonces, lo que yo quisiera hacer hoy día es darles un panorama a ustedes de cómo está avanzando el estudio del origen de la vida en la Tierra, qué herramientas tiene la ciencia para abordar ese estudio, qué avances se han producido y como se anunció, qué controversias hay, porque hay muchas controversias y ya van a ver por qué. Yo estoy consciente de que el tema es técnico y yo no tengo opción que no sea llamar las cosas por su nombre. Es como si ustedes convidan el próximo año, por ejemplo, a un cosmólogo que les hable sobre el origen del universo, sobre el Big Bang. Él va a tener que usar un lenguaje técnico porque las cosas tienen su nombre. Y hay que exponerlas así. Y son temas tan relevantes que nos tenemos que ir familiarizando con esos nombres. Pero así todo, yo voy a hacer un esfuerzo por hacerlo lo más comunicable posible, entendible posible, pero desde ya les aseguro que no tenemos certeza sobre casi nada. Entonces, es muy difícil de abordar este tema, sobre todo entre científicos, porque muchos pensamos de manera muy diferente. Pero eso es justamente lo que les quiero presentar. Entonces, por lo menos a los seminaristas les digo, no se preocupen si no entienden todo, porque no va a haber una prueba después de esta clase inaugural. Entonces yo me voy a poner acá adelante porque voy a mostrar un PowerPoint. Me ayuda mucho por el tipo de cosas que yo les voy a hablar. Y por de pronto les voy a pedir el esfuerzo de pensar en la situación de la Tierra cuando surgió la vida, porque no estamos acostumbrados. O sea, nosotros vemos en cualquier ambiente terrestre o marino, lacustre, donde sea, está lleno de vida. Entonces, bueno, ¿cómo sería cuando no había vida? Quizás una visión de Marte actual nos puede ayudar a eso, un planeta que es una roca, pero es peor que eso porque, a ver, ahí está. Ahí tienen ustedes, estas son todas imágenes, nadie tomó esta foto, por supuesto, son imágenes que los científicos fabrican en base a evidencia que ellos estiman posible, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años, y esto fue no solamente la Tierra, sino que el sistema solar. Y entonces era una bola de lava, eso es lo que era la Tierra, con meteoritos cayendo continuamente, no solamente sobre este planeta, sino que sobre los demás, con una luna muy cercana. Eso no es una exageración, ya van a ver por qué. Bueno, y como ven ustedes, una bola de lava. La radiación solar era mucho más suave que la actual porque el Sol se había formado hacía poco tiempo, entonces dentro del plan de desarrollo de una estrella como el Sol estaba adquiriendo más energía con el tiempo, así que la radiación en ese tiempo era más suave, la Luna mucho más cerca, 1/15 de la distancia que tiene ahora la Luna, los días más cortos duraban entre 12 y 18 horas, ya van a ver por qué, la lluvia de meteoritos que les mencionaba y una atmósfera muy distinta a la actual. Principalmente gases que salían del fondo del interior de la Tierra, como metano, dióxido de carbono, monóxido de carbono, amonio, agua por supuesto, pero vapor de agua, no había agua líquida aquí. Bueno, un fenómeno que ocurrió que se estima que fue muy importante para el origen de la vida en la Tierra fue la formación de la Luna. La Luna, de acuerdo a estudios que han hecho los geólogos y estudios isotópicos que se han hecho con rocas lunares que se han traído a la Tierra, la Luna todos están de acuerdo que se formó como 100 millones de años después de que se formó la Tierra por el choque de un planeta que se llamaba Theia, muy semejante en tamaño a lo que es Marte. Imagínense ustedes el efecto que tiene, el cataclismo que se produjo cuando ese cuerpo celeste chocó contra la Tierra. Y ahí están las consecuencias de ese choque. Se desvió en 23 grados el eje de rotación del planeta hasta el día de hoy. Y muchos piensan, y si quieren lo podemos discutir después, cuán importante fue para el nacimiento de la vida que la Tierra tiene un eje de rotación con respecto al Sol y la rotación de la Luna ayuda a mantener esa desviación del eje.
se vaporizó un 20% de los silicatos del manto, eso pasó a ser gas, ¿no es cierto? Todos los carbonatos de la Tierra se transformaron en dióxido de carbono y ese dióxido de carbono va a ser la base para formar las moléculas orgánicas de la vida. Y el hierro que venía en la Luna y que se quedó en la Tierra se oxidó. Se oxidó con agua, entonces produce hidrógeno y se oxidó con dióxido de carbono para producir monóxido de carbono. Entonces tenemos gases como el CO2, el hidrógeno y el CO que van a ser materia prima para la formación de las moléculas orgánicas. Entonces, por supuesto, con el tiempo la Tierra se fue enfriando, el agua se pudo condensar, se formaron los primeros océanos. De vez en cuando, y algunas veces, más bien frecuentemente, caía un meteorito y por supuesto se evaporaba un montón del océano o del agua donde cayera el meteorito. Pero por lo menos ya tenemos agua líquida, se estima hace unos 4.300 millones de años. Y necesitamos agua líquida para que se desarrolle la vida como la conocemos. Ahora, hay una cosa que es bien importante, que cuesta un poco acostumbrarse, ¿no es cierto? Pero esa atmósfera inicial no tenía oxígeno. Y la vida se desarrolló sin oxígeno y la vida prosperó, feliz de la vida, valga la redundancia, por 1.000 millones de años sin oxígeno. El oxígeno empezó a aparecer cuando las cianobacterias hicieron fotosíntesis. Bueno, ¿y qué vemos hoy día en la Tierra? Una vida exuberante, ¿no es cierto? No importa qué ambiente analicemos, un ambiente terrestre, las aves del cielo, un ambiente marino, un ambiente lacustre, donde uno vea hay, digámoslo así, millones, porque eso es especies que viven ahora y otras que se han extinguido, pero la vida tiene una fortaleza para desarrollarse impresionante, cubrir todos los ambientes, cambiar los ambientes donde se desarrolla, tanto, como decía, en tierra como en mares. Y la pregunta es entonces, ¿cómo de la bola de lava llegamos a esto? Entonces, por lo menos Darwin nos ofrece una opción de un proceso evolutivo que está siendo cada vez más discutido. Yo creo que el aporte de Darwin es muy valioso, pero me parece a mí que se ha sobrevalorado la capacidad que tiene el proceso evolutivo para producir esta biodiversidad. Entonces ustedes van a encontrar en la literatura hoy día que se está discutiendo mucho la validez total de Darwin para explicar esto. Y eso a lo mejor indica que hay otros conceptos científicos que no se han desarrollado todavía, ¿no? Esta vida, no puedo dejar de decirlo porque yo soy microbiólogo, es la que vemos con los ojos, pero el 20% de la masa de vida que hay en la Tierra son bacterias. Esas no las vemos, pero son maravillosas. Todo el trabajo que hacen para mantener el medio ambiente, para reciclar los elementos de la vida, los gases, etc. Cada uno de nosotros tiene mucho más células de bacterias que propias. Tenemos cada uno como 2 kilos de bacterias. Entonces es un mundo que no vemos, pero que es tan importante. La gente se preocupa mucho y con razón, cuando se quema un bosque en la Amazonia, cuando se extingue la ranita no sé dónde, está bien. Pero todos los días se están extinguiendo miles de especies de microorganismos que no vemos y que han estado cumpliendo un rol muy importante. Pero eso es otro tema. Y la evolución es otro tema también, porque por cierto quedaría para una futura clase inaugural analizar el proceso evolutivo. Pero bueno, pero una cosa es la evolución para dar cuenta de esto, estemos o no de acuerdo que el darwinismo basta, y la otra es, pero ¿cómo nació todo? Y uno se debería preguntar, bueno, ¿qué dijo Darwin al respecto? Y Darwin no, en su obra formal, en sus libros, no habló sobre el origen de la vida. Yo descubrí una cita por ahí, que es poco conocida, y muy breve, en un libro muy inicial que tiene El viaje del Beagle, que se publicó el año 1835, y él caminando por las Islas Galápagos, tomando nota, ¿no?, de este diario, en algún momento viendo esas maravillosas especies de aves y de plantas, etcétera, y de animales marinos, él dice que no puede dejar de reflexionar en el gran hecho, misterio de los misterios, la aparición de los primeros seres en la Tierra.
Es cierto que en algunas cartas a amigos, a otros científicos, Darwin dijo algunas cosas sobre el origen de la vida, pero no en sus libros, y mucho más adelante, mucho después, en otro libro que es menos leído, que publicó el año 1868, 10 años después del origen de las especies, él dijo: el origen de la vida está más allá del alcance de la ciencia. Y esto, sin duda, esta afirmación se debe a que le preguntaban mucho a él: oiga, pero usted no ha hablado del origen de la vida, ¿y qué saco yo con un proceso evolutivo si no sé cómo parte eso? Y él se enojaba, no le gustaba. ¿Y por qué a Newton no le preguntan cuál es el origen de la gravedad? Decía. Newton tiene sus leyes y la gente las acepta y es un héroe para todo el mundo científico y para la humanidad. ¿Y por qué no lo apretan a él con el asunto del origen de la gravedad y me apretan a mí con el origen de la vida? Entonces yo les dije hace un rato que les iba a dar un panorama sobre lo que está haciendo la ciencia respecto al estudio del origen de la vida en la Tierra. Pero si tuviera razón Darwin que el origen de la vida está más allá del alcance de la ciencia, podríamos terminar aquí. Pero los científicos somos muy curiosos y tratamos de todas maneras de avanzar en estos misterios y en estas incógnitas. Y yo creo que es bueno que les indique a ustedes, y esta es una clasificación mía, cómo el mundo científico y el mundo académico y el mundo educado, ¿no es cierto?, analiza la causalidad del origen de la vida en la Tierra. Entonces hay un grupo importante de personas que piensan que la vida necesitó o requirió una acción directa de un creador sobrenatural, un ser sobrenatural que actuó directamente sobre la naturaleza para iniciar el proceso de la vida. ¿Quiénes adhieren a esta opción? Bueno, los seguidores del creacionismo, se les dice, son principalmente personas del mundo protestante, anglosajón, que hacen una lectura literal de las escrituras. Es gente muy honesta, muy consecuente con su manera de pensar. Ellos tienen sus propias publicaciones científicas donde tratan de explicar cómo es esto de la Tierra antigua y los datos de los geólogos y los datos de los fósiles. Ellos tienen explicaciones y es bien interesante conversar con ellos y leer sus libros. Y se les respeta, por supuesto. Después hay un movimiento bien interesante que empezó, diría yo, hace unos 20 años en Estados Unidos y se ha expandido y está creciendo, que es el diseño inteligente, y que es principalmente impulsado por científicos. Son doctores en biología molecular, doctores en bioquímica, doctores en física, en química, en matemática. Así que son científicos muy experimentados y que aceptan el darwinismo, aceptan la evolución, aceptan la Tierra antigua, pero dicen hay ciertas cosas que son inexplicables. Ellos son los más críticos de la teoría darwinista como única explicación. Entonces ellos sostienen de que han habido etapas en la historia de la vida que sí han exigido la intervención directa sobrenatural. Ellos hablan poco de Dios, ellos hablan poco de quién es ese agente sobrenatural, pero enfatizan la existencia de un diseño superior, un diseño inteligente. Y después también, por cierto, hay algunos filósofos, incluso filósofos católicos o no religiosos, etcétera, que discuten esto, que usando argumentos filosóficos sostienen que tiene que haber ocurrido una intervención sobrenatural. Porque principalmente el argumento ha sido aquí lo de la proporcionalidad de la causa, ¿no?, que desarrolló tanto Santo Tomás. Es decir, una causa no puede producir un efecto superior a ella. No puede una causa entregar algo que no tiene. No puede una causa ser algo más perfecto que ella. Y por cierto, un ser vivo es mucho más, es ontológicamente muy superior, ¿no es cierto?, a un cuerpo inerte. Entonces, ¿cómo un mundo de causalidad en el mundo inerte va a dar origen a un organismo que tiene un propósito, que se desarrolla, que se reproduce, que se nutre? Entonces, usando ese tipo de argumentos, hay filósofos que dicen aquí tiene que haber habido una causa sobrenatural, y hay filósofos, incluido alguien que sigo mucho, el padre Mariusz Tabachek, un monje dominico muy tomista, que dice no señor, basta una matriz de causales, de causas secundarias e instrumentales, y eso puede dar cuenta de la generación, de la emergencia de un ser ontológicamente superior al mundo inerte. Y ahí están discutiendo, pues no es que esto se va a resolver mañana, sino que sigue la discusión. Ese es un grupo.
Y otro grupo, generalmente formado por científicos ateos agresivos, ¿no? Y muchos premios Nobel, como están viendo ahí. Francis Crick, el DNA, ¿no es cierto? Jacques Monod, Ernst Mayr, Richard Dawkins, el propio Karl Popper. Ellos dicen, y estoy usando palabras de ellos, por eso lo pongo entre comillas, el origen de la vida es un casi milagro o un feliz accidente producto del azar. Por ejemplo, el propio Crick dijo, son tantas las condiciones que tuvieron que darse en un momento determinado para que surgiera un organismo, que eso parece como un casi milagro, y por cierto lo dice en forma irónica, pero no tiene explicación, y ahí se queda. Lo mismo Monod dice, esto es un producto de un azar porque, voy a inventar una expresión, porque se alinearon los astros, pero no va a volver a ocurrir nunca más y no va a ocurrir en ninguna otra parte del universo. Después está el principio de la continuidad, es que es esencialmente determinista. El campeón de esto ha sido Christian de Duve, premio Nobel, con quien tuve oportunidad de discutir mucho esto porque era miembro de la Academia Pontificia, una persona muy, muy agradable y muy tosudo, ¿no? Para sostener su punto de vista y decir, mira, las leyes de la físico-química las conocemos bien, las reacciones químicas sabemos cómo se producen. Bueno, si se dan las condiciones ambientales adecuadas, esas reacciones van a tener lugar y por lo tanto se va a producir vida. No solamente que en la Tierra, donde se den esas condiciones, porque la química es la misma en todo el universo. Así que no le extraña a él que haya surgido la vida en la Tierra, porque simplemente se dieron las condiciones. Para esto no hay evidencia, por supuesto, son posturas más bien filosóficas. Y ahí estamos. No es que uno tenga más razón que otro, uno puede adherir a una u otra doctrina. Y yo me permito humildemente adherir a esta cuarta, ¿no es cierto?, que la vida es la obra de un creador sobrenatural, pero a través de causas naturales. Y yo diría que la mayoría de los científicos creyentes adherimos a esta doctrina con bastante dificultad, les advierto, porque hay cosas del origen de la vida que vamos a estar viendo más rato que son inexplicables. Por ejemplo, la vida tiene un código. La vida tiene información digital que se expresa a través de un código. ¿Cómo puede haber surgido una cosa así en ese mundo de la lava, un código, ¿no? Pero a los científicos nos gusta forzar las cosas para ver qué causas naturales pudieron dar origen a eso y a otros asuntos bien complejos que les voy a decir más adelante. Bueno, de acuerdo a esta clasificación que he hecho, la ciencia, ¿qué puede ser con respecto a la primera? No mucho. Con respecto a la segunda, tampoco. Con respecto a la tercera, sí, y por cierto, con respecto a la cuarta también. Es decir, solo la 3 y la 4 permiten una aproximación experimental. ¿Algún antecedente adicional de por qué, y me han gustado estas citas, ¿no es cierto?, por qué adhiero yo a la cuarta, creador sobrenatural a través de causas naturales? Este es un jesuita, Erich Bachmann, que era un entomólogo y escribió sobre el origen de la vida, además de sobre los insectos. Y él tiene una frase textual, dice, tal como ya lo ha indicado Santo Tomás de Aquino hace bastante tiempo, Dios no interfiere directamente con el orden natural cuando Él puede actuar a través de las causas naturales. Y hay otra cita que me gusta mucho, que es un obispo anglicano, John Polkinghorne, de quien tengo muchos libros y es físico, él es PhD en física, ya falleció. Tiene una cita bien interesante, dice, suponer que Dios actúa habitualmente contra el grano de la naturaleza parecería sugerir la absurdidad de Dios actuando contra Dios, ya que teológicamente las leyes de la naturaleza deben entenderse como expresando la voluntad fiel del Creador que las ordena. O sea, esto yo lo interpreto así, ¿no? Lo que Polkinghorne quiere decir es lo siguiente, oye, si Dios creó el universo con la cierta intención de que se desarrollara vida, ¿para qué? ¿Cómo no le iba a dar las cualidades al mundo creado para que se desarrollara la vida bajo ciertas condiciones? Miren que es interesante. Por cierto que hay instancias de intervención divina cuando a Dios le plazca hacer un milagro, por ejemplo, o cuando crea las almas. No hay ninguna discusión sobre eso, pero en los procesos que pueden ser naturales, ¿para qué pensar que Dios dijo, voy a hacer incompleta la naturaleza y yo le voy a ir a ayudar cuando requiera dar un salto ontológico? No sé, puede ser muy
muy rudimentario mi argumento, pero me motiva. Y también me motiva mucho San Alberto Magno, el gran maestro, ¿no es cierto?, de Tomás de Aquino. Miren qué bonita esta frase. Él dice: en las ciencias naturales no investigamos cómo Dios, el Creador, opera según su propia voluntad y usa milagros para mostrar su poder, sino más bien lo que puede suceder en las cosas naturales sobre la base de las causas inherentes a la naturaleza. Eso es lo que nos está diciendo San Alberto Magno, y por eso él es patrón de varias instituciones científicas, porque era muy partidario de la investigación. Y si se hace investigación, tiene que ser bien hecha. No pueden haber equívocos epistemológicos, son muy comunes en el mundo científico. En general, los científicos no tenemos preparación filosófica, entonces hacemos afirmaciones que no corresponden. Y voy a citar una de Stuart Kauffman, un científico a quien aprecio mucho. Yo tengo varios libros de él, ha venido a Chile un par de veces. Muy bueno, ha hecho muchos aportes, pero en este tipo de cosas se equivoca. Él dice: la vida es una expresión emergente natural de la creatividad rutinaria del universo. Al devoto que requiere un Dios creador de la vida, la ciencia le dice: espera, estamos comenzando a entender cómo ésta apareció naturalmente sin la participación de un creador. O sea, él tiene la pretensión de creer que con la ciencia él va a demostrar: no le dije, yo lo puedo hacer aquí, no necesito un creador. Eso es tan absurdo que no requiere ni siquiera que lo conversemos, pero lo cito porque es muy común. Podría tener 10 citas que estoy recordando en este momento de científicos muy connotados que en libros, en papers, dice: oye, esto lo habrá hecho. Aquí hay dos opciones: o lo hizo Dios o lo hizo la naturaleza. Un absurdo, ¿no? Bueno, vamos adentrándonos ya en el problema y quiero decirles por qué esto es tan difícil para la ciencia. En primer lugar, la transición entre la materia inerte y la vida se ve dificultada por varios factores, ¿no es cierto?, tanto epistemológicos como experimentales. En primer lugar, algo que los científicos no pensamos mucho tampoco, y que mencionan poco este hecho en la literatura científica, en los papers que se publican sobre el origen de la vida, y que se trata de un fenómeno histórico que ocurrió hace 4.000 millones de años, más o menos 4.000 millones de años. Para que tengan una idea, nosotros funcionamos más en siglos, ¿no es cierto?, 40 millones de siglos. O sea, la vida, todo indica que apareció muy temprano en la Tierra. Entonces, ¿cómo trato de entender un proceso que ya ocurrió? Eso ya ocurrió. Vamos a seguir viendo eso después. Bueno, lo otro, la complejidad de la vida. Porque si la vida fuera estructuralmente más sencilla, podría ser más fácil estudiar su origen. Pero una bacteria que tiene 1 micrón cúbico y que tiene miles de proteínas y metabolitos y el ADN y el ARN funcionando con sus conexiones, nunca el hombre ha hecho una máquina tan perfecta como una célula y no tiene esperanza de hacerla. Con todas las capacidades de adaptación, de respuesta, una maravilla. Fíjense que la célula más sencilla tiene 500 genes. Y cuando uno hace el esfuerzo teórico, bueno, ¿cómo podría ser una vida más simple de 500 genes? Y los científicos le han empezado a sacar genes porque tenemos esas herramientas ahora. Ya, mutemos ese gen, mutemos el otro. Y no se puede bajar de 473. No se puede bajar. Con la vida como la conocemos. Entonces, tan lícita la pregunta: oye, no puede haber el primer organismo tenido 500 genes, imposible. ¿Cómo se inicia la vida más sencilla? No tenemos idea cómo puede haber sido eso. Y tampoco hay registro de formas más sencillas. Yo les voy a hablar los tipos de registro que hay, pero no hay registro de vida más sencilla. Y hay otros asuntos que complican muchísimo, y estos son muy técnicos, así que los voy a dejar para después. Están ahí, que es la dualidad metabolismo-genética, que la vida es homoquiral y el contenido de información digital. Una cosa sí tenemos clara hoy día, pero no lo fue así por grandes estrechos de la historia de la humanidad, que no hay generación espontánea. Eso lo dijo Aristóteles en su libro Historia de los Animales, que habían dos tipos, ¿no es cierto?, algunos animales surgían de animales progenitores de la misma clase, mientras que otros aparecen sin intervención de progenitores, como es en la materia en descomposición, en los vientres de los animales, que seguramente encontraba gusanos ahí.
Pero se dan cuenta ustedes que no hace tanto tiempo, hasta 1865, la humanidad creía que la vida podía surgir espontáneamente. Y ahora es que salían los ratones de la basura y las moscas de la carne, etc. Y ahora es que conocemos bastante mejor a nivel molecular lo que es la vida, digo, ¿cómo pudimos pensar tanto tiempo eso? Y se influenció mucho la comunidad científica con la generación espontánea. Y todo el mundo lo creía, los filósofos, y lo creía Newton, que la generación espontánea. Hasta que Pasteur, con unos experimentos muy bonitos y muy elegantes, dijo que si yo tomo las precauciones necesarias, estos caldos de cultivo no se me van a contaminar y no va a haber crecimiento bacteriano. Así que ahí lo tenemos claro. ¿Cuáles son las principales preguntas que hace el mundo científico cuando se aproxima al estudio del origen de la vida en la Tierra? Yo diría que se agrupan en tres categorías. El cuándo ocurrió, dónde ocurrió, en qué escenario, digamos, y cómo, a través de qué mecanismos. Vamos al cuándo. Bueno, aquí nos vamos a poner un poquito más técnico, pero no es tan difícil esto. De nuevo, algo que les decía al comienzo, si uno quiere entender cómo ocurrió esto, tiene que pensar en cómo era la Tierra entonces, pues. Si yo quiero estudiar el origen de la vida en el laboratorio, lo puedo hacer, pero las condiciones que tengo que usar ahí tienen que ser aquellas que los científicos creemos que habían en esta Tierra primitiva. Entonces ustedes no alcanzan a leer esa tabla, pero yo les puedo decir que hay estimaciones sobre cuál es la composición de la corteza terrestre en la Tierra primitiva versus la de hoy. Ya les dije que los días tenían distinta duración por el choque de la Luna. Las mareas también eran más periódicas y se piensa que las mareas eran importantes. Y por cierto, aquí tienen, todo esto son dibujos nomás, lo que debe haber sido la Tierra primitiva a como es hoy día. Y el énfasis que quiero poner es que hay que hacer ese esfuerzo de ver cuáles eran esas condiciones. El pH que tenía el océano, la temperatura, cuál era la composición atmosférica, muy distinta a la de hoy, etc. Bueno, ¿qué datos tenemos para ver la antigüedad de la vida? Tenemos tres tipos de herramientas. En primer lugar, los isótopos. Ustedes saben que los elementos del sistema periódico pueden existir con distinto peso, pero siendo el mismo elemento. Entonces hay carbono 12 y carbono 13, hay oxígeno 16 y oxígeno 18, lo mismo con el nitrógeno, son puros elementos de la vida. ¿Y qué hace la vida? La vida invariablemente prefiere usar los isótopos más livianos. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Van a buscar las rocas más antiguas de la Tierra, que tienen como 4.000 millones de años, no hay más antiguo que eso por los procesos tectónicos de la Tierra, etc. Y ven en esas rocas, con instrumentos muy sofisticados, si hay un enriquecimiento en los isótopos livianos. Y se encuentra. Entonces, en una roca, voy a poner un ejemplo, ¿no? Hay muchos de estos. Ahí hay un paper publicado en la revista Nature, nada menos, ¿no es cierto?, que dice evidencia de vida hace 3.800 millones de años. Y lo que se hace es precisamente con esa técnica isotópica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay procesos que no tienen que ver con la vida, procesos geológicos, procesos físicos como rayos eléctricos, sedimentaciones, etcétera, que también producen enriquecimientos. Entonces, casi siempre cuando hay una publicación científica dando cuenta de una vida muy antigua en base a los isótopos, aparece otra publicación en la misma revista normalmente diciendo, mire, esta publicación que apareció nosotros la criticamos de esta manera. Y está bien, ese es el juego científico. Les recuerdo que estamos tratando de emular, de repetir algo que ya ocurrió. Yo puedo estar hoy día en el laboratorio investigando, por ejemplo, el mecanismo de acción de la insulina y hago mis experimentos, los hacen en Rusia, los hacen en China, los hacen en Estados Unidos y a todos nos da lo mismo. Nos dan los mismos resultados y nos ponemos de acuerdo. Pero aquí no, aquí hay distintos puntos de vista. Entonces, tenemos los datos isotópicos que señalan algo, pero que son discutidos. ¿Qué otros datos tenemos de la antigüedad? Los fósiles, los microfósiles. Y el campeón aquí es un señor que se llama William Schoft, muy, muy conocido, que ha publicado muchos libros. ¿Qué es lo que hace él? Él va a estas rocas antiguas y hace unos cortes en la roca y los ve en el microscopio electrónico y miren las formas que ve. Hay muchas bacterias que son así hoy día. Y estamos hablando de entre 3.500 a 3.800 millones de años los fósiles que él ve. Pero también se cuestionan los fósiles.
Y hubo incluso un debate científico de Martin Brasier, que ya falleció, que cuestionó los estudios de Schoft. Era una cosa inaudita que alguien le cuestionara a Schoft sus microfósiles, pero lo hizo. Y entonces es común ver también en la literatura una publicación de un microfósil muy antiguo y al año o a los 2 años aparece la crítica. Y el aporte de la genómica sería el último antecedente, ¿no es cierto?, además del isotópico y los microfósiles. ¿De qué se trata aquí? Miren, ustedes saben que hoy día se están secuenciando los genomas de animales, de bacterias, de plantas, completos, ¿eh? Y por supuesto que nuestro genoma, para citar un ejemplo, se parece mucho más al del chimpancé que al del ratón, por supuesto. Y se parece más al del orangután que al de los gusanos, y se parece más al del gusano que al trigo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sabemos con qué frecuencia muta el ADN, cómo va mutando en el tiempo el ADN, sabemos la frecuencia. Entonces, cuando vemos las diferencias que hay entre 2 genomas, podemos deducir cuánto tiempo hace que se separaron en el árbol evolutivo. Ese árbol es complicadísimo, lleno de ramas. Aquí muestro yo algo muy, muy sencillo, donde está las arqueas, ¿no es cierto?, que es un tipo de bacteria, las bacterias propiamente tales, y después todo lo que se llama la vida multicelular, etc. Pero los datos genéticos muestran, y ustedes podrán discutirlo o no, pero la comunidad científica trabaja con este concepto hace tiempo del LUCA. LUCA es el Last Universal Common Ancestor. Uno puede, con la herramienta genética, por discutible que sea, por supuesto, deducir de que toda la vida en la Tierra proviene de un antepasado común. Eso es lo que muestra la genética. Por eso es que tenemos la misma bioquímica, todos los seres vivos. Por eso es que tenemos el mismo código genético, el mismo tipo de información genética. Es muy enigmático esto. Bueno, si uno sigue trabajando con este concepto, como puede trazar hacia atrás cuándo vivió ese LUCA vivió hace 4.200 millones de años, lo que dice la información genética que es criticable, ¿eh? Y que se alimentaba de hidrógeno y CO2. O sea, todo calza, ¿no? ¿Y qué podemos deducir al final, por discutibles que sean los datos isotópicos, los datos de los microfósiles, los datos de la genética, para tratar de conocer cómo fue algo que sucedió hace 4.000 millones de años? Bueno, ¿qué es lo que va sumando la cosa? Dice, estamos todos de acuerdo, los científicos, en esto nadie duda de esto, más allá de lo criticable que sea cada trabajo, es decir, que la vida surgió apenas las condiciones de la Tierra lo permitieron. Esa bola de lava, ¿no es cierto?, dio origen a la vida apenas se pudo. Entonces eso, por supuesto, refuerza mucho una posible intervención sobrenatural directa y refuerza mucho la doctrina determinista de Christian de Dieu. Bueno, dejémoslo ahí la primera pregunta, ¿cuándo? Vamos al dónde. Podríamos partir por preguntarnos, ¿y si la vida hubiera llegado de otro lugar? Eso es posible, y de nuevo los invito a pensar, no como es, porque siempre pensamos que pudo haber nacido en Marte. Entonces, ¿y si la vida hubiera aparecido en Marte y de Marte llegó hasta acá? Por supuesto que es posible. Se han hecho muchos experimentos con bacterias que resisten viajar en meteorito y todo eso, y la luz ultravioleta, ningún problema con eso. Es posible, porque hay que pensar cómo era Marte hace 4.000 millones de años, y ciertamente tenía abundante agua, los elementos, etc. Y hay gente muy notable, premios Nobel, como el propio Crick de nuevo, Svante Arrhenius, Fred Hoyle, que es el que acuñó el término Big Bang, ¿no es cierto? Él era un astrónomo, creía firmemente en la panspermia. Craig Venter, el del genoma humano, y también los griegos, había una doctrina, ¿no es cierto?, que decía que el universo estaba sembrado, ¿no es cierto?, de vida, y que ésta se iba a desarrollar donde se pudiera. Este también es un temazo, la posibilidad de la panspermia. No tengo tiempo para referirme más a él, pero sí les quiero señalar, dada la actualidad de esta noticia que apareció el 12 de marzo del 25, ustedes saben que hay un programa para traer rocas de Marte. El Perseverance, el rover que está en Marte en este momento circulando, está recogiendo rocas para que otra nave las vaya a buscar en unos años más, y van a ser analizadas acá. Y entre las rocas que va a traer hay unas que tienen unas que se llaman manchas de leopardo, que son chiquititas, son como el tamaño de una cabeza de un fósforo,
pero que los científicos acá las tienen muy, muy caracterizadas y que son iguales a las manchas minerales, ¿no es cierto?, que dejan bacterias acá en la Tierra. Entonces, esto es para decirles que, si bien los experimentos para buscar vida en Marte se hicieron en los años 70 del siglo pasado, todos los posteriores han sido para buscar agua y otras cosas. Pero siempre está la idea de fondo de buscar si hubo vida en Marte, y en una de esas, si la hay, todavía bajo la corteza. Ya, no vamos a dejar ahí lo de la panspermia, tratamos de ver dónde surgió en la Tierra. Y de nuevo con este mapa, ¿no es cierto?, totalmente de internet, lo pueden encontrar ustedes ahí. Tienen aquí lo que debe haber sido esa Tierra primitiva con tormentas eléctricas, un meteorito cayendo, mucha actividad volcánica, los océanos ya formados con burbujas, con unas fumarolas, que ya se les voy a hablar más adelante, que yo pienso que han sido muy importantes. ¿Qué escenarios se discuten para el origen de la vida en la Tierra? Muchos, yo voy a listar algunos. Ustedes deben haber oído esto de la sopa primordial, es decir, que en los océanos se fueron juntando los reactivos químicos, fuentes hidrotermales submarinas como las que ven ahí, fuentes hidrotermales terrestres que normalmente están cerca de volcanes. Y bueno, voy a ir rápido: aerosoles atmosféricos, burbujas submarinas, sitios con radioactividad, piedra pómez. Tiene cualidades muy interesantes la piedra pómez para el origen de la vida, pero no hay tiempo para verlo ahora. Que la vida se inició bajo la superficie terrestre. Hoy día son millones de toneladas de bacterias que viven bajo la corteza, donde no hay sol, donde no hay otra materia orgánica, y se las arreglan. Pudo ser. Lagunas de baja profundidad, etc. Bueno, a ver, vamos por partes. Para que surja la vida, para que surja la célula como los biólogos la conocemos, ¿no es cierto? Porque hay vida material y vida no material, estamos hablando de la vida material. Para que surja la vida tienen que estar disponibles los building blocks, como dicen los americanos, ¿cierto? Los ladrillos que son característicos de la célula. Los aminoácidos, los azúcares, los lípidos, los ácidos nucleicos. ¿Cómo voy a hacer una célula si no tengo eso? Bueno, muchas de estas moléculas se han sintetizado en el laboratorio en condiciones de la Tierra primitiva. Yo no puedo encima del mesón del laboratorio llegar y hacer un azúcar porque no me sirve ese experimento. Tengo que hacerlo en las condiciones que hemos estado hablando. Y han sido bastante exitosos esos experimentos. Así que en lo que respecta a la síntesis en el laboratorio de estas moléculas, no hay problema, ha sido bien exitoso. Bueno, eso hace pensar que las moléculas de la vida se formaron en múltiples ambientes. Por lo que pues tengo ahí en el párrafo del medio. Fíjense que si yo trabajo en el laboratorio reproduciendo las condiciones de la Tierra primitiva, algunas reacciones funcionan muy bien en frío, otras muy bien en caliente, algunas muy bien con pH básico, otras de pH ácido. Entonces, si yo estoy buscando el escenario en la Tierra con determinadas características, no hay un solo escenario que tenga todo eso al mismo tiempo. Entonces se piensa, una opción es que toda la Tierra, en sus diferentes ambientes, en las fuentes hidrotermales submarinas, en los ambientes volcánicos, en la atmósfera, con meteoritos, etcétera, se fue juntando la materia orgánica. Así que nadie se pone como problema hoy día la disponibilidad de materia orgánica en la Tierra para que se iniciara la vida. Y eso queda muy claro. No quiero dejar de mostrar esto, porque ustedes saben que caen meteoritos a la Tierra y esos meteoritos se analizan, están llenos de materia orgánica, llenos. Pero el ejemplo que les quiero poner es muy reciente, esto fue publicado en febrero del 25. Los científicos dijeron, oiga, cuando cae un meteorito con materia orgánica a la Tierra, de partida entró por la atmósfera, eso se debe haber alterado y acá en la Tierra se debe haber contaminado. Entonces tenemos que ir a un meteorito a buscar material y traerlo en una nave a la Tierra. Esto se ha hecho varias veces. Increíble. El año 2016 partió una nave que se llama Osiris-Rex a un asteroide que se llama Bennu. El año 2016. Después, el año 2021, creo, se posó sobre el asteroide, le sacó material y lo trajo en una cápsula protegida para que no fuera alterada por la atmósfera ni se contaminara. ¿Qué es lo que se encontró en este meteorito? Ninguna sorpresa, porque se había visto mucho ya. La gracia es que este es una materia orgánica protegida. Fíjense, mostraron
múltiples compuestos orgánicos, entre ellos las 5 bases que forman el ADN y que han sido sintetizadas con mucha dificultad en los laboratorios de la Tierra, pero han sido sintetizadas en condiciones prebióticas que decimos, pero ya están en los meteoritos. Después mezclas de aminoácidos, azúcares, etc. Entonces, mi punto aquí es que la materia orgánica es muy abundante en el universo y bien pudieron los meteoritos contribuir, y así se piensa, con una parte sustancial de esa materia orgánica. Y yo no voy a decir mi escenario preferido todavía, pero me voy a saltar al tiro al cómo. Les hablaba del cuándo, dónde, al cómo, porque con el cómo me voy a dejar caer en el escenario. Y me encanta esta cita de Kant, ¿no? Él dice en la metodología del juicio teleológico, dice, porque que la materia bruta se haya... Él pensó esto, ¿no? Que la materia bruta se haya originalmente formado por sí misma según las leyes mecánicas, que la vida haya podido salir de la naturaleza muerta y que la materia haya podido tomar espontáneamente la forma de una finalidad que se conserve por sí misma, este es el propósito que tienen los seres vivos, es lo que se mira justamente como absurdo. Nadie lo ha dicho más claro que él. Nadie lo ha dicho más claro que él. Bueno, discúlpenme por lo que voy a mostrarles ahora, pero no puedo dejar de hacerlo para darles una idea de por qué esto es tan difícil para nosotros. Yo les había dejado pendiente 3 asuntos técnicos que complican muchísimo entender el origen de la vida. Uno de ellos es la dualidad metabolismo-genética. ¿Qué es esto, no? Fíjense que una célula, yo cuando hablo con no científicos sobre el origen de la vida, la gente siempre piensa en el ser humano. No. Piensa en una bacteria. Así empezó todo, con una bacteria. ¿Qué tiene cualquier célula hoy día? Tiene material genético y tiene un metabolismo que la provee de todas las biomoléculas que requiere la vida de la célula, entre otros los precursores de los ácidos nucleicos. Entonces son muy interdependientes uno de otro. La información genética se expresa a través de todas las proteínas, las enzimas que sostienen el metabolismo. ¿Y para qué el metabolismo? Para sostener el organismo y entre otros su material genético. Entonces el típico problema del huevo y la gallina. Entonces ustedes pueden decir, bueno, teóricamente puede haber vida solo con ácido nucleico. Y bueno, Bueno, si las bases de los ácidos nucleicos las traen los meteoritos, pero es muy difícil imaginar eso. ¿Puede haber vida? ¿Llamaríamos vida una cosa que tiene solamente ciclos metabólicos? ¿Para qué le digo los dolores de cabeza que esto causa a los científicos? Pero entonces, ¿cómo nace una cosa que requiere a los dos al mismo tiempo? Ese es un asunto. Ahora viene otro bien entretenido, que es la quiralidad. La quiralidad. Entonces, después de esta clase, cuando ustedes vayan a sus casas, pueden decirle a los amigos, oye, yo sé lo que es la quiralidad de la vida. Miren. Y para ayudarme voy a mostrar una mano. Y desde ya les adelanto, las manos son quirales. ¿Qué significa esto? Que una, no puedo con el micrófono, pero que una es la imagen en el espejo de la otra. Pero no son superponibles. Si yo pongo un espejo acá, voy a tener esto así. ¿Es lo mismo eso? No, no es lo mismo. Yo no puedo superponerla. Yo no me puedo poner el guante derecho en la mano izquierda. No puedo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, pasa lo mismo con las moléculas, que son muy comunes en la vida. Aminoácidos, azúcares, lípidos, etcétera, que son quirales. Es decir, aquí hay un aminoácido, ¿no? Hay un carbono con el grupo amino, con el grupo ácido, con un grupo orgánico distinto y hidrógeno. Si yo hago la imagen especular, y eso imagínenselo en el espacio, la imagen en el espejo va a ser esta de la molécula orgánica. Y así existen en la naturaleza, y así lo traen los meteoritos, y así lo sintetizamos en el laboratorio. Si yo quiero hacer un aminoácido, voy a tener los dos simultáneamente. ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque la vida selecciona uno solo. La vida selecciona uno de los dos. Entonces, voy a inventar este tipo de aminoácido y este tipo de azúcar. En la nomenclatura científica se dice L-aminoácidos y D-azúcares. Entonces, pregunta, ¿cómo lo hizo la vida cuando surgió para separar estos dos isómeros, porque son tan parecidos, para separar una mano de la otra y seleccionarla para la vida? Y la vida funciona muy bien con uno de los dos, no podría funcionar con los dos simultáneamente,
por razones técnicas, ¿no? Pero la vida se las arregló para separar uno de otro. Oye, ¿cómo se cree que ocurrió eso? Eso da para 15 clases o 20 clases como esta, porque son tantas las hipótesis que es indicativo de que realmente no sabemos. Ese es un portazo que nos pegamos porque no sabemos. No sé si algún día vamos a saber. Y por último, algo que les debe ser más familiar, la vida tiene información digital. Y esa información está en el ADN. Muestro un monito aquí yo del ADN, una molécula maravillosa, ¿no es cierto?, que tiene cuatro tipos de moléculas, ¿no es cierto? La adenina azul, la timina amarilla, la guanina verde y la citosina roja. Siempre cuando hay un azul se aparea con el amarillo, siempre donde ustedes vean un azul con amarillo, y así se transmite la información genética porque el genoma entonces se abre en esas dos hebras y cada una sirve de molde y se lee la hebra complementaria. Esa es una información digital que se lee con un código. Porque aquí está la información, pero esta se expresa con toda la maquinaria celular, para lo cual ayuda el metabolismo, de acuerdo a un código. Ustedes ya lo saben, se leen de cada 3 bases para cada aminoácido. No vamos a entrar en ese detalle, pero el punto aquí es de a dónde sale la información digital y el código. Y por eso los amigos ateos dicen, este es un casi milagro, dicen riéndose. No, si ya vamos a ver algún día. Si ustedes van a Marte y encuentran una piedra Rosetta, ustedes van a decir, alguien hizo esto no se hizo solo. Bueno, esto es mucho más complicado que una piedra Rosetta. Este de nuevo es otro portazo para la ciencia y que nos obliga a todos a ser humildes. Bueno, lo siento, pero no se terminan los tecnicismos. Pero esto es tan importante y me da mucho gusto transmitirlo, porque son cosas que cada uno tiene su cuento, ¿no? Pero a mí esto es tan importante. Ustedes han oído 1000 veces la ley de la entropía. La materia quiere desordenarse. Eso es espontáneo. Si ustedes tienen un vaso de agua y echan una gotita de tinta con mucho cuidado arriba, eso se va a difundir porque quieren esparcirse las moléculas de tinta. No podrían quedar en un rinconcito. Eso no ocurre. La materia tiende a desordenarse. Eso es lo que quiere hacer la materia. En un texto de biología celular muy, muy conocido, el Alberts, está este ejemplo, ¿no es cierto? Una pieza de un joven estudiante ordenadita, pero eso no dura mucho. Eso tiende a ser... Y ahora viene una cosa. ¿Cómo ordenan eso ustedes? ¿Qué requieren para ordenarlo, además de las ganas de ordenarlo? Energía. La materia tiende a desordenarse porque eso hace energéticamente más estable todo. De modo que si yo ordeno la materia, requiero energía. Mire qué acuerdo lo que estoy diciendo. Porque esto reconozco que es un poco abstracto, pero bueno, un sistema ordenado, y aquí meto otra palabra, está en desequilibrio con el ambiente. Se preocupan mucho mis amigos cuando les dicen, Rafa, ¿cómo puedes decir que la vida está en desequilibrio en el ambiente? Por supuesto, pues. Los organismos vivos están en desequilibrio con el ambiente porque la materia que los compone lo único que quiere es esparcirse. El ser vivo no los deja. Y para eso está autoprocurándose energía todo el tiempo para ordenarse. Y por eso nosotros tenemos que comer y las plantas tienen que hacer fotosíntesis para captar la energía para mantenernos ordenados. Y ya sabemos cuándo la entropía funciona, ¿no? Cuando se acaba la vida. Y ahí las moléculas se esparcen por todas partes. Entonces, tener un cuerpo ordenado representa un desequilibrio con la naturaleza. Estoy hablando en términos termodinámicos, ¿no? Desequilibrio. En los seres vivos la materia está altamente ordenada y por lo tanto esto está en desequilibrio con el ambiente. Los seres vivos, esto ya se lo dije, se autoprocuran. Para mí, lo más maravilloso que hay de la vida desde el punto de vista biológico es que los seres vivos se autoprocuran la energía para mantenerse en desequilibrio. Un refrigerador está fuera del equilibrio también, pero bueno, alguien lo hizo y alguien lo enchufó. A nosotros no nos enchufa nadie, nosotros nos autoprocuramos. Por eso es que tiene esa fuerza la vida y que es el propósito de la vida que incomoda tanto a los científicos materialistas. Oye, pero ¿cómo pueden decir de dónde sale ese propósito? Bueno, ahí está, po. Ahí está. Los seres vivos quieren reproducirse, quieren llenar el espacio de vida, se autoprocuran la energía, quieren esa fuerza, ese propósito que tienen. Entonces,
Y aquí viene mi hipótesis, ¿no? Es lógico pensar entonces, si los seres vivos están en desequilibrio, que el escenario donde surgió la vida tiene que haber tenido desequilibrios. Y yo les agrego aquí la frase, la primera célula no nació como Frankenstein. O sea, no es que se armó una célula y alguien la enchufó. No, esto tiene que haber sido un proceso continuo. No me pregunten cómo, esa es precisamente la pregunta, ¿no? Que fue haciendo cada vez más complejo este sistema de reacciones químicas hasta que este pudo autosostenerse. Y desde el punto de vista biológico podemos decir, desde ese momento hay vida porque se está autososteniendo. Pero para que se autosostenga tiene que haber nacido desde el comienzo en desequilibrio, no como Frankenstein. Entonces, yo quiero proponerle a ustedes mi escenario favorito. Esto es muy maravilloso, los invito a visitar esto en la internet, especialmente los videos, que son las fuentes hidrotermales submarinas, que las hay de 3 tipos. De partida, ¿qué es lo que está pasando acá? El agua de los océanos está percolando por las fisuras que hay en el fondo del océano. Y cada 100.000 a 500.000 años se reciclan todos los océanos. El agua está entrando, en este momento está lleno de agua debajo del suelo del océano y después empieza a salir de vuelta hacia arriba. Sale, por ejemplo, de acuerdo al tipo de suelo y cuando llega al magma el agua, salen formando estas torres de mineral y produciéndose, entre comillas, ese humo. No es humo, son sales, ¿no es cierto?, que se forman porque vienen sales del manto que al chocar con el agua fría precipitan. Véanlo en la internet. Entonces se llama black smoke, ¿sí? Humo negro, con una temperatura muy alta, porque el agua llegó al magma, pero como está a una presión muy alta, no se evapora. También se forman torres calcáreas, ¿no es cierto?, en las llamadas white smokes. En este caso la composición de los suelos es un poco distinta, así que los elementos son un poco distintos, por eso es blanco, el pH es un poco distinto, la temperatura es menor. Muy bien, se han propuesto teorías sobre el origen de la vida en este tipo de fuente hidrotermal, pero yo me inclino por esta, lejos, que son un tercer tipo de fuente hidrotermal que se descubrió en el año 2000, maravilloso todo lo que está pasando ahí en el fondo del océano, que no es de tipo volcánico, y les pido permiso, pero en fin, es un proceso que se llama serpentinización, que yo, por las razones que les voy a dar, creo que debe ser muy, muy importante. No hay humito aquí, está saliendo agua caliente nomás, miren los buzos, aquí estamos hablando de unas torres de 60 metros, eso sería que un edificio de 20 pisos, una cosa así, son unas torres altísimas, de nuevo, véanlas en YouTube donde quieran. Ya. Con el permiso de ustedes, este es el proceso de serpentinización y yo creo que vale la pena que se los diga y ya van a ver por qué. En el fondo del océano, en algunos tipos de suelo, hay un mineral que son unos silicatos de fierro y magnesio que se oxidan y producen hidróxido, producen hidrógeno, producen metano y producen calor. Eso es espontáneo porque se libera energía. Eso está ocurriendo. Se libera energía. Eso es lo que se llama espontáneamente. Entonces, cuando tenemos una fuente hidrotermal, tenemos el líquido aquí caliente y afuera está frío. El líquido a pH básico porque son hidrógenos y afuera está pH ácido. Y por último tenemos los electrones que vienen en el hidrógeno y en el metano. Y se ha trabajado mucho, créanme, la química en el laboratorio, de cómo es que con estos 3 elementos se forman los primeros compuestos orgánicos. Estoy terminando. Entonces, si ponemos una lupa, y este es un monito nomás, esta sería una torre, ¿no es cierto?, donde está fluyendo de abajo el hidrógeno, el metano, y por los minerales que hay aquí en esta torre, en estos, yo no les dije, pero me salté esto. Estos tienen una piedra como porosa, parece piedra pómez. Es una piedra que ustedes pueden apretar con las manos y se les deshace, ¿no? Entonces está lleno de poros y en esos poros están ocurriendo reacciones químicas, incluyendo las reacciones de los lípidos que forman estas micelas y posteriormente, mire, este es un monito, ¿no? Después saldrían las células. ¿Qué es lo que me gusta a mí de este escenario? De que tiene, por un lado, un desequilibrio. Tiene 3 desequilibrios. Y lo otro que me gusta es que existe una cosa natural y que yo les podría dar muchos
muchas razones bioquímicas de cómo es posible que se produzcan estas reacciones conduciendo a las biomoléculas de la vida. ¿Por qué les he hablado de la serpentinización? Este es Nick Lane, un bioquímico muy publicado en revistas, papers en revistas, pero libros muy buenos. Miren lo que dice él. Miren, él dice: el origen de la vida necesita una lista de compras muy corta. Roca, que eran esos silicatos que le mostré, roca, agua y CO2. El agua y el CO2 y la olivina, que es la roca esa que se oxida, se encuentran entre las sustancias más abundantes del universo. La serpentinización es una reacción espontánea, por supuesto, porque libera energía, y debería ocurrir a gran escala en cualquier planeta rocoso y húmedo. Desde esta perspectiva, la vida puede ser en efecto inevitable cuando se dan las condiciones adecuadas. Y con esto termino. Este es Enceladus. Enceladus es una de las 70 lunas de Saturno, ¿no? Yo creo que son 70 lunas. Y es circular, por supuesto, que tiene un núcleo sólido de roca, pero que está rodeada de agua. Es un cuerpo celeste muy especial y hay varias lunas en el sistema solar que son así. Es una luna de agua, pero con un núcleo sólido. Y claro, por estar lejos del Sol hay una capa de hielo aquí. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? De repente se producen fisuras en este hielo y salen unos chorros hacia afuera, con presión. Y los satélites terrestres, Cassini típicamente, ha visto la composición química de esos chorros y ha detectado hidrógeno. Entonces eso hace pensar que esta agua se mantiene líquida acá abajo por el calor de la serpentinización y que ese hidrógeno está siendo producido por la serpentinización. Así que la NASA tiene un montón de estudios, de proyectos, no sé, están un poco lejanos por el alto costo, de ir con una nave aquí, perforar el hielo y sacar una muestra de esa agua. A los científicos por lo menos nos resulta tan difícil pensar que hay una luna de agua estéril, que no va a haber ni una bacteria ahí, pero a lo mejor no hay ninguna, pero en una de esas hay bacterias. Y les voy a mostrar una foto real de Cassini. Así se ve Enceladus. Esta es una foto tomada por el satélite. Así son los geysers de agua que aparecen. Bueno, quizás muy rápido, ¿no? Para terminar. ¿Comenzó la vida en un solo lugar o en varios simultáneamente? Si habían estas fumarolas donde se produce la serpentinización en los fondos, ¿quiere decir que en todo el océano donde se creó la vida paralelamente? No sabemos. ¿Surgió una sola vez o varias veces en distintos tiempos? ¿Piensa usted que cada meteorito pudo haber esterilizado la Tierra por la cantidad enorme de energía que se desprendía? Si la vida se inició en etapas sucesivas, ¿desde qué momento podemos decir esta entidad, esto es un organismo? Los biólogos no nos ponemos de acuerdo en eso, no nos preocupamos de eso, pero son preguntas relevantes. ¿Existirá en la Tierra, existirá otra biosfera? A algunos científicos les ha dado con esto, ¿no? Nosotros conocemos un solo tipo de vida, es una vida, es la misma lógica molecular, el mismo información genética, el mismo código. ¿Y habrá otra? ¿Y cómo es otro tipo de vida? ¿Y cómo la definiríamos? ¿Cómo la buscamos? Les ha dado con eso. Está bien, pues está bien que sean inquietos. Bueno, y la última obvia, ¿no? ¿Habrá surgido la vida en otros planetas extrasolares a través de procesos semejantes a los de la Tierra? Si lo de la serpentinización es universal, es bien provocador esto de que puede haber surgido la vida, y desde ya les digo que, bueno, me he acordado de decirles que muchos creemos que es muy posible que haya vida fuera de la Tierra, pero microbiana. Y para eso me puedo apoyar en argumentos científicos. Así que si aparece un día por ahí un titular, se encontró vida fuera de toda discusión, que llegó en una nave, digamos una roca que llegó en una nave enviada por nosotros mismos, etcétera, porque con besitos verdes sí que no existen. Ya para los científicos no va a ser tan inesperado que haya vida microbiana. Y lo primero que vamos a hacer es ver la quiralidad de esa vida, va a ser ver el código genético de esa vida y ver en qué medida es la vida como la nuestra. Eso es. Muchas gracias.